serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Bueno, pues muy buenas a todos, saludos. Me alegro de saludar a muchos que hace mucho tiempo que nos saludábamos. Y vamos a continuar, como sabéis, con nuestro estudio de predicación de Hebreos. Y hoy nos toca el capítulo 7. Así que si me acompañáis, buscamos en nuestra Biblia el capítulo 7 de Hebreos. Y vamos a estudiar los versículos del 1 al 10. Y como este capítulo 7 y estos versículos que vamos a compartir hacen referencia directamente a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Génesis capítulo 14, los que tengáis Biblia, si queréis tener vuestro dedo puesto, pues mejor, porque vamos a estar pasando de un sitio a otro, y algunos versículos de capítulos anteriores. Bien, pues vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 7. El título de la predicación de hoy es Melquisedec, tipo de Cristo como gran sumo sacerdote. Nada más que con el título ya nos podemos hacer algunas interrogaciones. Melquisedec, ¿quién es? ¿Qué es un tipo? ¿Lo sabemos lo que es un tipo? ¿Y un sacerdote qué es? Bien, vamos de alguna manera a introducir algunos conceptos sobre esto para que tengamos una idea mejor, para que nos sea más fácil entender este pasaje que sinceramente creo que es difícil de entender y mucho más difícil de explicar. Así que vamos a leer los primeros 10 versículos de Hebreos, capítulo 7. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, hoy llegamos aquí en nuestro recorrido por esta epístola preciosa de Hebreos, al capítulo 7 de Hebreos. Y entramos aquí en una sección en la que el autor demuestra mucha preocupación por los lectores de esta epístola. Y demuestra también mucha preocupación por todos los oyentes, como nosotros hoy, por nuestro estado y nivel espiritual, y también por nuestro crecimiento y madurez. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hemos podido comprobar en los capítulos anteriores de las semanas pasadas, desde los capítulos 2 al 6 de Hebreos, que el autor había colocado varias señales de advertencias de ciertos peligros
y las había colocado juntas. Yo pensaba, no, en la misma curva, en la misma carretera, en el mismo camino por donde vamos andando nosotros en esta epístola. Y estas señales de peligro, entre otras, eran 4 importantes. Mirad, primero estaba el peligro de dejarse llevar por la corriente, o sea, el peligro de deslizarse espiritualmente y ser arrastrados por aquella corriente que nos llevaba hacia las cataratas y a la muerte. Y luego después estaba el peligro, cuando continuábamos ahí, estaba en segundo lugar el peligro de la duda. Los israelitas habían creído en Dios lo suficiente como para salir de Egipto, pero empezaron a dudar y no creyeron en Dios lo suficiente para entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, para tomarla y para conquistarla. Y esa generación, por su duda, murió en el desierto, por su incredulidad. Y el tercer peligro era el peligro de ser tardos para oír. ¿Os acordáis? Los oídos embotados. No escuchaban con toda la atención debida al Señor. No escuchaban con fe sus promesas. Y por eso no podían entender. Y eran como niños, como bebés en Cristo. Y el cuarto peligro era el que vimos la semana pasada, o la anterior, era el peligro de apartarse, la apostasía, de volverse atrás, el peligro de abandonar las palabras de Dios que habían sido dichas al principio sobre Jesucristo y por Jesucristo. Y si ponemos mucha atención, nos daremos cuenta que todos estos peligros están relacionados desde el principio con la palabra de Dios, con el uso que le damos a la palabra de Dios. Desde el principio. Ahora, ¿cómo la estudiamos? ¿La estudiamos cada día, la palabra de Dios? ¿Cómo la creemos? ¿Estamos leyendo y creyendo? Eso es lo que le pasaba a estos que cayeron en estos peligros. Y si nos fijamos, estos 4 peligros, vemos que esas personas empezaron a deslizarse, mostrando negligencia en cuanto a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, al escuchar con atención al Hijo de Dios que hablaba. Y entonces llegaron al segundo peligro de la duda. Y hermanos, la realidad es que uno no puede estudiar la palabra de Dios y permanecer en la duda, porque el estudio y la lectura de la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Por consiguiente, estas personas llegaron por no poner atención, llegaron al peligro de la duda y continuaron allí hasta llegar al peligro de ser tardos para oír, como bebés. No comprendían porque no ponían la atención suficiente. Y así continuaron hasta llegar al peligro de que dejaron que sus vidas realmente no quisieran seguir al Señor. Llegaron de tal manera a ser que no podían vivir una vida que ensalzara el Evangelio de Jesucristo. Y entonces deciden apartarse en las primeras pruebas, deciden volverse atrás. Como leíamos en la palabra, gustaron la buena palabra de Dios, pero no la creyeron, se volvieron atrás. Y ahora, al llegar a este capítulo 7 de Hebreos, tenemos una prueba aquí para nosotros. Tenemos un examen para cada uno de nosotros. Aquí tenemos un barómetro espiritual, un detector que cada uno de nosotros podemos ponernos a nosotros mismos para ver dónde estamos espiritualmente. Y ahora llegamos a este tema, el tema del sacerdocio de Cristo, que sinceramente creo que ha sido generalmente, no digo en toda la mayoría, pero generalmente ha sido bastante descuidado en las iglesias desde el principio, al hablar tanto en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús, aunque ese es un tema fundamental en la iglesia, es un tema maravilloso, necesario en las iglesias, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero, hermanos, no debemos de detenernos ahí
No debemos de estancarnos, debemos de seguir adelante, continuar avanzando hacia un Cristo viviente. Jesús resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote hoy. No seamos como los judíos, que aún están estancados, esperando al Mesías, cuando sabemos que el Mesías vino hace más de 2000 años, nuestro Jesús, y ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere que entendamos bien. Todo este capítulo 7 de Hebreos está dedicado a mostrarnos la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico de Aarón. Y por eso el autor de Hebreos hace aquí un contraste en estos versículos que hemos leído entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico de Aarón. Y aquí podemos ver a Jesús en estos versículos, en este capítulo entero, en toda la epístola. A Jesús, el creador de todo, el Dios hecho hombre en la encarnación, el rey descendiente de David, el cumplidor de todas las promesas de Dios, el único y especial, que no hay otro como Él. Y Él, Jesús, es nuestro gran sumo sacerdote hoy. Esa es la enseñanza. Realmente, este capítulo 7 de Hebreos, como decía antes, de verdad que es difícil de explicar y, por supuesto, difícil de entender, por lo que os ruego que tengáis paciencia y que intentéis de todo lo que comparta, por favor, escucharlo. No hace falta que toméis nota, porque voy a ir bastante rápido. Intentaré ir lo más rápido posible, ¿no? Y digo que es difícil de entender y explicar. ¿Sabéis por qué? Porque para nosotros hoy, que no estamos habituados al sistema de sacerdocio, como lo estaban, por ejemplo, los hebreos de la carta, donde iba dirigida la carta entonces, ¿no? Pero ellos sí estaban habituados a ese sistema de sacerdocio. Nosotros no hemos vivido eso y nos cuesta más entender el sistema sacerdotal. Y en base al título de la predicación de hoy, que es Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Melquisedec, tipo, pues vamos a intentar, como decía, voy a dar algunos conceptos sobre Melquisedec, que vamos a ver prácticamente todo lo que se dice de Melquisedec. Vamos a ver qué es un sacerdote y vamos a ver qué es un tipo, por lo menos para tener una idea rápidamente. ¿Qué es un sacerdote? Para ver qué es un sacerdote podemos volver un poquito atrás las páginas al capítulo 5 de Hebreos. Y en el versículo 1 creo que es el versículo que mejor explica lo que es un sacerdote, que ya lo leímos hace una semana y lo estudiamos. Y dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí podemos ver claramente lo que es un sacerdote. Es un representante, un mediador, que se pone en la brecha, en medio, entre un Dios santo y justo y una humanidad pecadora y perdida, necesitada de un mediador. Y lo que hace el sacerdote es eso mismo, mediar. Representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo. Eso es el sacerdote. Ahora vamos a recordar lo que aprendimos en ese mismo capítulo, la semana atrasada, en los versículos 5 y 6 de este capítulo 5 de Hebreos. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y hace referencia al Salmo 2:7, y dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, y ese lugar es el Salmo
110, versículo 4, que es una profecía de David, del rey David, sobre Cristo. Y dice así: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos? Pues que Dios el Padre ha hecho a Jesús sumo sacerdote perpetuo, no de la tribu de Leví, no de la familia de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Dios ha designado a su Hijo Jesucristo para una tarea que nadie, absolutamente nadie puede cumplir, sino solo Jesús, el Señor. Y leemos también el versículo 10 de este capítulo 5 de Hebreos. Dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Lo veis otra vez? Melquisedec. Bien, ya tenemos una idea de lo que es un sacerdote. Ahora vamos a ver qué es un tipo. Un tipo en la Biblia. ¿Qué es un tipo? Tipo es la figura o sombra de una realidad espiritual futura que se manifiesta con la venida de Jesús. Repito, tipo es la figura o sombra de una realidad espiritual futura que se manifiesta con la venida de Cristo. Está preparada por inspiración divina. El tipo está preparado por inspiración divina, por lo cual los tipos bíblicos son proféticos. No son meramente ilustraciones, son profecías. El tipo también suele llamarse figura, sombra, cuadro, señal, símbolo, ejemplo, entre otras. Estas son las más comunes. Mirad, los tipos en la Biblia son todos proféticos por naturaleza y culminan en Cristo, como he dicho antes. Los tipos en la Biblia son cristocéntricos, todos apuntan a Jesucristo. Todos señalan al Señor para enseñarnos una verdad. Y por supuesto todos los tipos proféticos son para la edificación del pueblo de Dios. Y eso es lo que es importante. Ahora, ¿qué es un antitipo? Hemos visto lo que es el tipo. ¿Qué es el antitipo? Pues el antitipo es el cumplimiento del tipo. El antitipo es la realidad del Nuevo Testamento de hoy que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento, del pasado. Parece complicado, pero es así. Tenemos que entenderlo. Y los ejemplos, por ejemplo, ejemplos de tipo de personas, porque hay tipos de personas, pero también de cosas y de instituciones. Pero los ejemplos más comunes que conocemos en la Biblia son, por ejemplo, por orden de antigüedad, Adán, tipo de Cristo. Jesucristo es el último Adán. Después Melquisedec, el que estamos estudiando hoy. Melquisedec, tipo de Cristo. José, el hijo de Jacob, en Egipto, tipo de Cristo. Y también, por ejemplo, Moisés, entre otros. Son tipos. Bien. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Porque podemos llegar y decir, Melquisedec, toca hoy Melquisedec. No estamos hablando de Moisés ni de Pablo. Melquisedec, ¿quién es este? Si nos preguntaran a nosotros qué puedes decir de Melquisedec, yo creo que nos quedaríamos un poco, que no nos hagan la pregunta esa en los de la ERE, porque eso perdemos seguro. Bueno, ¿quién es Melquisedec? Mira, aparece solamente una vez en el Antiguo Testamento. Bueno, aparece más veces. Ahora bien, aparece 11 veces, hay 11 referencias en toda la Biblia a Melquisedec. 2 en el Antiguo Testamento. Génesis 14, que es el que os pido que busquéis, para por lo menos señalarlo, porque vamos ahí. Génesis 14, 18, en el cual, ahí, donde hace referencia a Melquisedec, eso hace más de 2000 años. 2000 años antes del Mesías. Y luego está también el Salmo 110:4, que es la profecía de David sobre Melquisedec, sobre el Señor. Y luego hay 9 veces más aquí en esta carta, en esta epístola de Hebreos. 9 veces más.
en los versículos 5, 6, 5, 10, 6, 20, y luego aquí en este capítulo 7, en el 1, en el 10, el 11, el 15, el 17 y el 21. Bueno, pues en este capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 4, hay algo que nos dice aquí, en el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Considerad. Está diciéndonos que pongamos mucha atención en quién es este Melquisedec, que aprendamos bien quién es este Melquisedec, que aprendamos su grandeza. ¿Por qué? Porque es tipo de Jesucristo y es importantísimo. Y hay dos divisiones de órdenes sacerdotales, dos divisiones en la Biblia. Está la orden sacerdotal, la orden de Aarón, que es la que conocemos normalmente, aunque no estemos muy habituados a ello, pero conocemos la orden de Aarón, de la tribu de Leví. Y luego está la orden de Melquisedec, que aparece aquí, entra en las páginas de la Biblia milagrosamente por la mano de Dios y sale de las páginas de la Biblia también milagrosamente. Y ya no lo vemos más. El orden de Aarón es la división que siguen las reglas o leyes del Antiguo Testamento dadas a Moisés y se llamaban el sacerdocio levítico o la orden de Aarón. Desde Moisés hasta Jesús, 1500 años ofreciendo sacrificios, eso, el sacerdocio. Y luego está el segundo orden, el orden de Melquisedec. Este es el orden perfecto, completo. Y este orden describe a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, por lo menos tenemos una noción de estas tres palabras, de estos tres nombres difíciles. Así que vamos a centrarnos ahora de lleno en el punto principal, que es Melquisedec, tipo de Cristo. Bien, como podemos notar en el versículo 1 que hemos leído, comienza con una pequeñita palabra, porque, que es como un pegamento, como algo para unir. Como ya he dicho, había compartido antes, en otras predicaciones, quiere unir, el autor de Hebreos quiere unir con estas palabras pequeñas, en este caso porque, los capítulos anteriores con lo que va a decirnos ahora. Y es que el autor de Hebreos es muy lógico y usa muchísimo estas palabras pequeñas para unir el contexto con el texto que estamos leyendo. Y las usan más de 100 veces en la epístola. Cada 3 o 4 versículos vamos a ver una palabrita de estas que, como decíamos, es como una bisagra pequeña que mueve puertas grandes. Y esas palabras son porque, por lo cual, así que, por lo tanto. La veréis una y otra vez. Y aquí en este versículo 1 dice, porque este Melquisedec. Y esto nos lleva hacia atrás. Este porque nos lleva hacia atrás, al capítulo 6, que vimos la semana pasada y la anterior. Y vamos a leer esos versículos para entrar en el contexto. El capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Cuando Dios hace una cosa así como esta, Dios no necesita jurar, pero Él lo hace por nosotros. Se rebaja a nuestra comprensión para decirnos que esto es de suma importancia. Por eso tenemos que poner mucha atención, porque además de difícil, si no estamos atentos, no pillamos nada. Y el Señor quiere que lo hagamos, y el autor de Hebreos quiere que lo hagamos. El versículo 18 siguiente de este capítulo 6 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El escritor de Hebreos destaca aquí 2 cosas importantes, que son la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y luego viene también la ascensión y la
glorificación en el cielo, donde está Jesús intercediendo por nosotros para siempre, inmutable, perpetuo. Y estos grandes sucesos nos dan hoy a nosotros un refugio, una seguridad, y a los cuales podemos agarrarnos, como dice, con toda confianza. Y cuando hablamos de refugio, ¿nuestro refugio quién es? Nuestro refugio es Jesús. Ese es nuestro refugio para nosotros hoy, Jesús. Tenemos que recordar, cuando hablamos de refugio, tenemos que recordar aquellas ciudades de refugio que se mencionan en el Antiguo Testamento, en Números 35, en Deuteronomio 19 y en Josué 20 y 21 se nos habla de las ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio son otro tipo o figura de Cristo, ya que Cristo resguarda, Cristo protege al pecador de la muerte. Y esto fue algo maravilloso que Dios les dio. Y si alguien, por ejemplo, accidentalmente daba muerte a otra persona, éste podía huir y refugiarse en estas ciudades, ya que el muerto accidental podía tener algún familiar, algún hermano impulsivo que quisiera vengarse. Y la persona que cometió ese crimen accidentalmente podía huir a esas ciudades de refugio y allí podía tener un juicio justo con sus padres, con sus ancianos. Y si esa persona era declarada no culpable, entonces podía salir libremente y dejar la protección de la ciudad de refugio. Cuando muriera el sumo sacerdote que vivía entonces, cuando ocurrió ese accidente. Y después viene otro nuevo sumo sacerdote. Muere un sumo sacerdote y viene otro. En el orden de Aarón, en el orden de Leví. Pero ¿qué cuadro tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo? Esto nos revela que Cristo es nuestro refugio, hoy. Nuestro refugio. Cada uno de nosotros ya hemos sido llevados ante el tribunal. ¿Y sabéis qué? Todos hemos sido hallados culpables. Porque como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, culpables del castigo, de nuestro pecado. Y el castigo de nuestro pecado es la muerte. Por eso la muerte ya ha sido ejecutada. Cristo sufrió ese castigo por nosotros, por ti y por mí, y murió en nuestro lugar. Por lo tanto, ahora, si estamos en Cristo, entonces somos libres y ya no tenemos que dar cuenta otra vez por el pecado. Cristo ya lo hizo una vez para siempre y ahora somos libres para servirle y adorarle como lo hacemos, como Él merece, como Él busca de nosotros. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote, un Salvador resucitado, que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros para siempre, a quien podemos acudir. ¿Lo hacemos cada día? ¿Acudimos a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro mediador, a Jesús? Fijaros lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra aquí, ejemplo, en este versículo, es la palabra griega que significa tipo. Y dice también estas cosas. Dice estas cosas, es decir, que no todas las cosas, sino solo estas cosas. Seguramente habría millones de cosas más que se podían haber escrito del pasado, pero Dios no las escribió. Él solo escribió en la Biblia estas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque estas cosas son las que nos permiten crecer. Estas cosas son las que nos permiten madurar en la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor. Estas cosas. Y estas cosas son las importantes.
Bien, sigamos leyendo en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Fijaros lo que dice. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ya enlaza con el capítulo 7. Aquí tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Él pudo entrar hasta dentro del velo y se sentó a la diestra de Dios. Y esto nos indica que Jesús es superior a todos los sacerdotes, incluso a Aarón. Y la diferencia que hay entre Aarón y el Señor Jesucristo, y lo digo con reverencia, es que el pobre Aarón no podía sentarse, nunca se sentó. Cuando entraba en el lugar santísimo, allí no había dónde sentarse. Allí estaba el arca y el propiciatorio, y Dios, la presencia de Dios estaba allí. Y Aarón entraba y salía apresuradamente de allí. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es superior a Aarón, a Jesús. Y Él ha entrado por nosotros y se ha sentado como una redención cumplida. Él ha puesto su sangre en el propiciatorio para siempre. Jesús es nuestro propiciatorio hoy. Él es nuestro intercesor perpetuo. Hermanos y amigos que me oís, estamos hablando de estas cosas. Y estas cosas son importantes. No estamos hablando de un poquito de leche. No estamos discutiendo o argumentando si debemos de hacer esto o aquello en la iglesia o en otro sitio. No. Estamos hablando de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús. Y esto es alimento sólido. Estos son proteínas para adultos. No es leche para bebés. Esto es de suma importancia. Si no entendemos esto, nuestra vida no va a ser maravillosa en el Señor. Va a ser un desastre. Y eso es lo que dice el autor. Ahora bien, preguntémonos ahora, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Qué clase de fe tienes tú, que me escuchas? ¿Estamos creciendo en Cristo? Mírate a ti mismo. ¿Estamos tomando ya las proteínas de la palabra de Dios? ¿O aún estamos tomando leche, deseando la leche, sin crecer? Hay escuelas dominicales llenas de adultos. Tenemos que tomar. Es una realidad para ti y para mí que Jesús está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote y que está esperando que vayamos a Él constantemente. Él no se cansa, Él no cambia. ¿Lo haces cada día? ¿Lo hacemos? Si no lo hacemos, estamos desperdiciando la bendición de Dios, las oportunidades que Él nos da. Y en estos primeros 3 versículos del capítulo 7 tenemos aquí a Melquisedec, que es un cuadro, un tipo, una figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía, hay dos referencias en el Antiguo Testamento, que vamos a ir a ellas. La primera está en Génesis 14, versículo 18, y la segunda en el Salmo 110. Aquí tenemos en el Salmo 110 una profecía sobre que el Mesías, el Señor Jesucristo, es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y que Él vendría. Esa es la profecía de David, que Él vendría. Pero ahora Jesús, el Mesías, ya ha venido, ya murió por nosotros, ya resucitó, ya subió al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Estamos viviendo en el día de su sacerdocio nosotros. ¿Lo estamos aprovechando?
Mirad, vamos a ir ahora a donde nos llevan estos 3 primeros versículos del capítulo 7, que es a Génesis 14, donde tenemos aquí algo destacado. Aquí tenemos el primer relato en la Biblia de una guerra. Aquí tenemos los reyes del Oriente que forman una coalición de 4 reyes que se dirigen a atacar a otros 5 reyes del Occidente, en donde estaban Sodoma y Gomorra. Bien, pues estos 4 reyes del Oriente estaban mandados por el rey de Elán, que se llamaba Kedorlaomer. Para no leer todo el capítulo 14 ni de eso, voy a relatarlo. Estos reyes capturaron a los habitantes y vencieron a los habitantes de estos otros 5 reyes que estaban alrededor del Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra. Y se apoderaron de todo, mataron a todos los que se resistieron y hicieron esclavos al resto. Y se llevaron toda la riqueza de estas ciudades, todo el botín de guerra. Y uno de los que escaparon de la guerra fue corriendo a Abraham y le contó que su sobrino Lot y toda su familia y su casa habían sido capturados por estos 4 reyes y habían sido hechos esclavos. Así que Abraham hizo algo fuera de lo común. Abraham armó a 318, dice la Biblia, de sus criados, ya que tenía muchos criados que le servían. Cada uno de estos criados tenía una esposa y como mínimo un hijo. Por lo tanto, tenía unos 1000 criados, unos 1000 personas a su servicio, lo que indica también el tamaño de sus posesiones. Abraham era muy rico. Así que Abraham toma a estos 318 hombres armados y en un ataque sorpresa en Dan les cae de noche a estos 4 reyes y obtiene una gran victoria sobre estos reyes del Oriente. Y aunque a Abraham lo único que le preocupaba era rescatar a su sobrino y a sus bienes y a su familia y a su casa. Pero claro, al hacerlo, él también rescata a todos los de Sodoma y Gomorra, lo cual no se jactaría por eso, seguro. Ahora leamos lo que dice Génesis, el 14, versículo 17. Dice, cuando volvió Abraham, dice, de la derrota de Kedorlaomer, que vaya nombre, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Después de la pelea y de la conquista y de todo lo que hizo, pues tranquilamente, entonces ya cada uno volvió por ahí y el rey de Sodoma le sale al encuentro. Oh, ahí hay un problema. Abraham se encuentra aquí ahora con un gran peligro, porque el rey de Sodoma y de Gomorra le van a hacer una oferta que podría hacerlo un aliado de ellos. Y Abraham estaba separado de ellos por razones morales, entre otras. Pero antes de que esto ocurra, antes de que hable con el rey de Sodoma, ocurre algo sorprendente, maravilloso, diría yo, milagroso. Aparece aquí de la nada este misterioso personaje que es Melquisedec. Melquisedec aparece justo antes de la prueba que iba a tener Abraham con el rey de Sodoma. ¿Y aparece para qué? Para animarlo, para fortalecerlo, para bendecirlo y para tener una comunión con él. Fijaros, en Génesis 14, 18 lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Mirad, lo más interesante de este encuentro es esto, que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le ofreció pan y vino. ¿Qué os recuerda eso a vosotros? ¿Os recuerda algo? Pan y vino. Acabamos de tomarlo. Pan y vino. ¿Y qué ocurre cuando tomamos el pan y el vino de la mesa del Señor? Esto nos anima,
Esto nos alegra, nos motiva, nos llena de gratitud al Señor, nos compunge de corazón, nos hace reconocer la grandeza del Señor, nos motiva a honrarle, a obedecerle, a agradarle en todo. Y todo esto aumenta nuestra fe. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió a Abraham. Aquí están estos dos importantes personajes, Melquisedec y Abraham, celebrando juntos la cena del Señor. Ahora bien, no podemos explicar esto. Yo no puedo explicarlo. Simplemente lo destaco para que lo contemplemos, para que lo admiremos en adoración. Aquí es donde la fe camina por lugares muy elevados. Aquí es donde tenemos ese alimento sólido del que hablábamos antes. Y solo Dios puede hacer que esto sea algo real y verdadero en nuestros corazones. Solo Dios. Mirad ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 7. Nos hablan de Melquisedec, de este Melquisedec que sale aquí, al encuentro de Abraham. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos, versículo 2. Dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, perpetuo. Melquisedec también es sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y el Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, dice. Y el Señor Jesucristo viene de la eternidad y va hacia la eternidad. No tiene principio ni fin. Jesús es el principio y el fin. Nadie puede ir más allá de Jesús en el pasado, y nadie puede ir más allá de Jesús en el futuro. Él es el principio y el fin. Y en el libro de Génesis, en este libro, están las genealogías de las familias, de todas las familias. Sin embargo, en este libro no está la genealogía de Melquisedec, como hemos visto, como hemos leído. ¿Por qué? ¿Por qué dejó Dios fuera la genealogía de Melquisedec? ¿Por qué no está? Aparece en un momento oportunísimo y desaparece para siempre. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo. Porque la profecía de David en el Salmo 110:4 que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso mismo, porque Melquisedec es una figura o tipo de Cristo, en el sentido en el que Él es el Dios eterno. Y Él es también un sumo sacerdote porque es el Hijo de Dios. Y su sacerdocio es para siempre. Es decir, Él continúa siendo sacerdote siempre y no habrá cambio en su sacerdocio, porque Jesucristo es eterno. Y en este relato de Génesis 14 nos quedamos en la historia que estaba contando, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, justamente en el momento que iba a ser probado y necesitaba fortaleza Abraham y ánimo. Y Melquisedec aparece en ese momento exacto, ni antes ni después. Lo mismo que le pasa a Jesús, Él no llega tarde nunca. Él no retrasa su promesa. Jesús llega siempre en el momento idóneo, exacto, justo. Él no falla. Y después de esto, en los versículos 19 y 20, después que le da el pan y el vino, dice, el versículo 19 de Génesis 14, dice: y le bendijo Melquisedec a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham le da los diezmos a Melquisedec.
Después de esto, en los siguientes versículos de todo esto, el rey de Sodoma ya ha tenido el encuentro con Melquisedec. Melquisedec ha llegado al camino antes que el rey de Sodoma. Se ha adelantado y ha fortalecido a Abraham para la prueba que le viene. Y ahora el rey de Sodoma viene a Abraham con un propósito, con una proposición. Le dijo a Abraham: fue muy bueno lo que hiciste, el rescatar a Lot y al resto del pueblo. Y nosotros estamos muy agradecidos contigo. Has hecho una buena obra, una buena labor. Y también sabemos que tú no eres un hombre que haces esclavos, sino que tú no quieres hacer eso. Así que entréganos a la gente, entréganos a toda la gente y te daremos el botín como premio para ti, es tuyo. Aunque según el código de Hammurabi de aquellos tiempos, la ley de la guerra establecía que todo el botín pertenecía al conquistador. O sea, que todo le pertenecía a Abraham por ley. Pero le hace ahí una proposición de esta manera, para ganárselo de una manera. Pero ¿sabéis lo que hizo Abraham? Aún así, sabiendo que era suyo, Abraham respondió: no, yo no voy a tomar de ti eso. Yo nunca haría eso. Porque yo no tomaría de ti ni la correa de un zapato, le dice. Así. Ni un hilo, siquiera, ni un hilo de una camisa. Tomaría de ti. No quiero nada de ti. Me niego a recibir algo de ti. Y vemos aquí cómo la fe de Abraham había sido fortalecida por Melquisedec, por ese encuentro. Y Abraham honró a Dios, no contaminándose, al hacer amistad con este rey impuro de Sodoma. Y luego el Señor, ¿sabéis lo que le dijo el Señor en los versículos siguientes a Abraham? El Señor le dijo: tu galardón será grande sobremanera. Abraham, tu recompensa va a ser grande por tu fe, por tu actuación. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Pongámonos en el caso que nos ocurre, y seguramente nos habrán ocurrido cosas así, que hemos tenido y te ofrecen algo. Mejor no pensarlo, ¿no? Melquisedec vino a Abraham y lo sirvió y lo fortaleció de la misma forma que el Señor Jesucristo, que está hoy a la diestra de Dios, intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote y nos sirve y nos ayuda constantemente. Ahora vamos a Él. ¿Lo sabemos eso? Sabemos que está ahí, que está deseando que tú vayas a Él por las mañanas, al mediodía, por la noche, cuando puedas, cuando quieras. Él está ahí, como nuestro mediador. Lo utilizamos, sabemos hacerlo para la gloria de Dios. Ojalá lo hagamos. Hermanos, debemos ser conscientes que Cristo nos bendice cada día. A pesar de los problemas, que no nos faltarán, problemas no nos faltarán, ni enfermedades, ni situaciones difíciles. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles y no nos sentimos bien. Pasamos alguna enfermedad o alguna otra prueba difícil en nuestra vida y no nos sentimos en condiciones a veces. Pero aún así, podemos decir que Dios es bueno, que Dios es fiel, como hemos cantado, que Dios nos ama y nos cuida a pesar de eso, que Él está trabajando a pesar de las circunstancias que tenemos, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos o políticos, de lo que sea. Dios nos ama. ¿Podemos decir eso en la prueba como José, por ejemplo? ¿Podemos decir eso como Pablo? Nuestro gran sumo sacerdote Jesús está realizando su trabajo, aunque no lo veamos. Nos está bendiciendo, aunque no podamos palparlo. Él está ahí, en las pruebas. Demos gracias a Jesús cada día, como decía antes alguien, o cantábamos, por darnos la vida. Porque es un regalo diario que Él nos da. Él no tiene que quitarnos la vida, simplemente tiene que dejar de dárnosla.
La vida es un regalo y las bendiciones que Él nos da diariamente. ¿Y sabéis qué? No nos olvidemos de decirle al Señor que le amamos cada día. ¿Lo haces? Espero que sí. Y si no, empieza hoy a decirle, Señor, te amo. Ayúdame a demostrártelo. Cada día, al poner tus pies en el suelo, después de dormir, que tus primeras palabras sean para el Señor. Él lo merece. Empecemos hoy a hacerlo. Mirad, en el versículo 4 que hemos leído del capítulo 7, vamos a terminar ya pronto. Ya. Aquí somos llamados a considerar, a meditar y reflexionar en la grandeza de Melquisedec. Y Abraham, bien que lo hizo, honró a Melquisedec y le dio el diezmo. Reconoció su grandeza por encima de él, que era sacerdote del Dios Altísimo, porque era un tipo de Cristo. Y en el versículo 5, ¿qué pasa aquí? Después de que le da los diezmos Melquisedec, Abraham a Melquisedec, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, está demostrando que Melquisedec es superior. Y si Melquisedec es superior y es tipo de Cristo, Cristo es superior a todo y a todos los sacerdotes de toda la historia. Y en el versículo 6, tenía una pregunta. ¿Reconocemos nosotros ahora mismo al Señor Jesucristo en nuestra vida como sumo sacerdote de nuestra vida? ¿Lo reconocemos de verdad? Una de las formas de reconocer al Señor Jesucristo, porque podemos decir, sí, yo lo reconozco, pero una de las formas de reconocer el señorío de Jesucristo es cuando nosotros hacemos una ofrenda a Él. Cada ofrenda que hagamos debería ser una ofrenda al Señor Jesucristo. Da igual dónde pongamos la ofrenda, a quién se la demos, pero que sea para el Señor, en su nombre, para su gloria. Y cuando hacemos eso, entonces estamos reconociendo el señorío de Jesús en nuestra vida y estamos adorando en verdad. Y en el versículo 6 uno podía pensar que el padre de la fe, el patriarca Abraham, sería superior al Melquisedec. Pero no es así. Aunque Melquisedec era un no judío, un gentil, con todo era un sacerdote del Dios Altísimo. Y con todo era un tipo de Cristo que señalaba a Cristo. Y por lo tanto era superior a Abraham. Y por eso Abraham le da el diezmo. ¿Y qué hace Melquisedec? Lo bendice. ¿Y qué dice el versículo 7? Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendice? Melquisedec. ¿Quién recibe la bendición? Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. ¿Lo veis? Cuando adoramos al Señor Jesucristo, estamos reconociendo su señorío, su superioridad. Y el versículo 8, aquí en el versículo 8, aquí los hombres mortales que nos habla aquí, este versículo 8, ¿a quién se refieren? Son los levitas, que recogían los diezmos del pueblo. Y cuando dice, y allí, uno de quien se da testimonio de que vive, se refiere a Melquisedec. Todos nosotros, lo máximo que podemos ofrecer al Señor, ¿sabéis lo que es? Nuestra propia vida. Nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, aunque realmente Él no recibe mucho, que digamos, pero Jesús lo acepta con agrado. Como dice la Biblia en Juan 6:37, dice así, dice Jesús, al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora pregunto, ¿has ido a Jesús? ¿Has ido a Jesús a entregar tu vida? Si no lo has hecho, ahora es el momento, hoy, ahora mismo, mira tu reloj. Hoy es el momento de hacerlo, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Pero Pablo también nos dice en Romanos 12:1,
a los creyentes, a nosotros los creyentes, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que tenéis que hacer. ¿Lo hemos hecho? Hermanos, ¿hemos hecho esto? ¿Le hemos entregado a Dios? ¿No hemos presentado a Dios en sacrificio vivo? ¿Le hemos dicho: Señor, heme aquí, aquí estoy, tuyo soy, ¿qué quieres que haga? Cada día deberíamos de hacerlo. Señor, aquí estoy, me presento a ti, tuyo soy, Señor, ayúdame a hacer lo que te agrada. Esa debería de ser nuestra oración matinal. ¿Lo hacemos? Ojalá lo hagamos. Y si no lo hacemos, empieza hoy también. Hoy es el día, empieza. Y los versículos 9 y 10, aquí hay dos expresiones en estos dos versículos. Dice: en Abraham pagó también Leví. En Abraham pagó los diezmos Leví, porque estaba en sus entrañas cuando pagó los diezmos a Melquisedec. Esta expresión es la misma forma de expresión para decir que cuando Adán pecó, yo también pequé. Es decir, que en Adán todos hemos pecado. Y en Adán todos morimos. Y el motivo por que todos vamos a morir es porque estamos en Adán. Y en Adán todos hemos pecado. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Porque ahora tenemos un gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, del cual se dice, Pablo dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Cristo o estamos en Adán? Si estamos en Adán, estamos perdidos, estamos en muerte. Y hoy tienes la oportunidad de salir de Adán y entrar en Cristo. Como dice 2 Corintios, que ya leyó Johnny, 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo? Amigos que me escucháis, si alguno no está en Cristo ahora, si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu sumo sacerdote hoy, entonces necesitas ir a Jesús. Y necesitas hacerlo hoy, en arrepentimiento y fe. Entrégate a Jesús, pídele en oración que te salve. Que desde hoy, pídele que desde hoy sea tu sumo sacerdote para siempre. Hazlo hoy. Que el Señor te bendiga. Amén.